Dios les bendiga, hermanos. Esperamos en el Señor que todos se encuentren bien. Gracias damos al Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes la clase del día de hoy y gracias a cada uno de ustedes también por conectarse a la lección. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del Evangelio de Juan. Estamos todavía estudiando el capítulo 18 y el tema del día de hoy es Pedro niega a Jesús por segunda y tercera vez y vamos a estar estudiando del verso 25 al 27. La palabra del Señor dice así en el verso 25 del capítulo 18 y la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu y todos gozosos siempre decimos amén, gloria al Señor. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Gracias te damos, Padre amado, en este día por darnos la oportunidad de tener vida, Señor. Y mientras hay vida, hay fe y hay esperanza, Señor. En este día te pedimos de una manera especial que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra y que nos enseñe, nos muestre, nos diriges, nos prepares para estar listos, Señor, para hacer toda buena obra, Padre, y ser ejemplo en todo momento. Te damos gloria y honra, Señor, y en el nombre de Jesús oramos, Padre, y gracias te damos, Señor. Amén y amén. Continuamos concentrándonos en el estudio del capítulo 18 y el día de hoy vamos a concentrarnos en estudiar 3 versículos del 25 al 27 y vamos a estudiar las palabras proféticas de Cristo, la segunda negación de Pedro y también la tercera negación de Pedro y el efecto que tuvo en la vida de él. Como les menciono en cada lección, estamos haciendo a manera de repaso los cargos en el arresto de Jesús para cuando estemos estudiando esta lección estemos más familiarizados con estos puntos. Y recuerden que los judíos acusaron al Señor con los siguientes cargos. Ellos dijeron, este hombre ama a los pecadores, este hombre sanó en el día de reposo y este hombre afirmó ser el Hijo de Dios. Y recuerden que siempre leemos capítulo 22 del libro de Lucas, verso 52-53, y dice así, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y recuerden que estas son las palabras proféticas del Señor, porque la escritura se tenía que llevar, se tenía que cumplir, y así nosotros podemos entonces repasar y escudriñar estos acontecimientos para cuando estemos estudiando esta lección específicamente. Entonces, como primer punto en la clase del día de hoy, vamos a considerar las palabras proféticas de Cristo. Y las palabras proféticas de Cristo son palabras que son dichas y son hechas. Aleluya. Entonces Cristo Jesús nos está diciendo aquí que Él anunció la negación de Pedro. Él declaró lo que iba a suceder. Y mire qué precioso lo que hace nuestro Maestro. Lo hace para fortalecer nuestra fe, porque aún así mismo Él expresa que le dijo a Pedro, yo estoy orando a ti, al Padre, rogando a ti para que tu fe no mengue, para que tu fe no caiga. Y Cristo hace esto para darnos fe y fortaleza en los tiempos de prueba. Mire qué precioso la enseñanza que nos da la palabra del Señor en el capítulo 26, en el verso 30 del capítulo de Mateo. La palabra dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerden que cuando esto sucedió, ya el Señor había celebrado la Santa Cena, ya el Señor había anunciado que uno de entre ellos le iba a traicionar, se está refiriendo a Judas. También fue aquí donde el Señor anunció, donde el Señor declaró, donde el Señor avisó, donde el Señor le hizo saber a Pedro lo que iba a suceder para que fuera público. Y es por eso que el Señor dice, os lo digo antes para que cuando suceda creáis. Y una y otra vez la palabra del Señor nos repite estas frases a través del libro de Juan, porque recuerden que la enseñanza general y central del libro de Juan es creer, es la verdad, es la salvación y la vida eterna. Entonces, la palabra dice que cantando el himno salieron
al monte de los olivos. Y recuerde que el monte de los olivos, en el monte de los olivos es donde se encontraba y se encuentra el huerto de Getsemaní, donde el Señor oró y donde el Señor fue apresado, y ya nosotros estudiamos esa lección. Pero la enseñanza que les quiero mencionar aquí es que dice la palabra que el Señor cantó himno. Y lo hizo para fortalecer a sus discípulos y para fortalecer a él mismo, su hombre interior, su espíritu. Recuerde que el Señor sabía por lo que él iba a pasar, por la angustia, la prueba por la cual iba él ya a entrar dentro de unas horas. Pero lo que él hizo fue alabar al Señor, cantar himno. Y yo le quiero decir a usted en este día, es fácil alabar al Señor cuando todo está bien, cuando estamos en bonanza, no nos hace falta nada, cuando todos estamos sanos, todos estamos alegres, todos estamos contentos, todo está bien en el hogar. Es fácil. Pero es difícil alabar al Señor cuando estamos tristes, cuando estamos en angustia, cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, cuando estamos en la pena, en la necesidad, más aún cuando estamos en tentación. Pero Cristo Jesús nos dice que debemos hacerlo para que fortalezcamos nuestro hombre interior, nuestro espíritu en Cristo Jesús. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, escuche las palabras de Pedro, el amigo de Cristo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué tremendo escuchar estas palabras y saber lo que sucedió, porque una vez que Cristo fue arrestado, todos fueron dispersados. Es por eso que el Señor dijo: si me buscáis a mí, dejad ir a estos, porque Él estaba guardando y protegiendo a los discípulos, y también para que la palabra se cumpliera, la profecía se cumpliera, que de los que me distes no he perdido ninguno, mas aquel, el hijo de perdición, parafraseando ese verso. Entonces, las palabras de Cristo son palabras dichas y son palabras hechas, porque son palabras proféticas de nuestro Señor Jesús. Recuerde que Cristo Jesús también era profeta, y ese don actúa en Dios. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, haciendo más específico aquí en el capítulo 14 de Marcos, le dice Cristo: me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque el Señor estaba anunciando lo que habría de suceder, y la palabra nos dice en el capítulo que nosotros estamos estudiando, en el capítulo de Juan, en el capítulo 13 que estudiamos anteriormente, Jesús le enseña a Pedro que aunque él esté firme diciendo: Señor, yo te amo, yo pelearé por ti, mi vida daré por ti, le está diciendo: Pedro, no confíes en tu propia prudencia, depende de Dios y confía en Dios. Y es por eso que la palabra dice: el que mire que está fuerte, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque todos tenemos que orar todos los días para que Dios fortalezca nuestra fe. Por eso el Señor le dijo en el capítulo 13 del libro de Juan, y estudiamos esto anteriormente, pero tenemos que mencionarlo para que podamos conectar las palabras proféticas del Señor antes que sucedieran. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado
3 veces. Y podemos nosotros ver aquí las palabras de Cristo Jesús escudriñando el corazón de Pedro. Por eso más adelante también la palabra nos enseña en el capítulo 22 de Lucas. Y me llama la atención cómo lo describe la palabra en el capítulo de Lucas. El Señor le dice, y le dijo Cristo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y recuerden que estudiamos en la clase anteriores que conocer establece una relación de intimidad, establece una relación de compañerismo, pero el Señor le está diciendo: tú dirás que no sabes quién soy yo, tú dirás que realmente no has estado conmigo. Y verdaderamente estas palabras de Cristo dolieron al corazón de Pedro cuando se llevaron a cabo, cuando se cumplieron. Porque les repito nuevamente, hermanos, las palabras de Cristo son palabras proféticas, y cuando Dios habla, las palabras del Señor son hechas. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Son ejemplos para nosotros entender cuando Cristo ha dado ya sus palabras. Estas palabras se cumplirán al pie de la letra. Entonces, considerando las palabras proféticas de Cristo, vamos entonces a estudiar y comprender algunos de estos versículos brevemente acerca de la negación de Pedro por segunda vez. Recuerden que estudiamos cuando el Señor le dijo a él que le iba a negar, y las expresiones de Pedro cuando Pedro le negó por primera vez. Pero el capítulo 18 específicamente dice en el verso 25 que lo consideramos ya. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y recuérdense que él se había hecho del mismo grupo de aquellos que habían arrestado al Señor. Es por eso que Pedro era digno de ser reprendido, porque él estaba participando con aquellos de lo que estaban haciendo con nuestro Señor Jesús. Es por eso que debemos nosotros de tener cuidado de no participar de actividades, de ejemplos o de situaciones y comportamientos que van a comprometer nuestro testimonio, porque el testimonio de Pedro estaba siendo comprometido al él acercarse y calentarse. Claro, sabemos que probablemente estaba helado, estaba haciendo frío en ese momento, pero lo que la palabra nos está enseñando aquí es que nosotros debemos de ser íntegros y guardar nuestro testimonio. Y recuerden que siempre les menciono que nosotros debemos de ser siempre con nuestro sí sea sí y con nuestro no sea no. Lo que la palabra quiere decir es que nosotros no tenemos que tener amistad con el mundo ni tener intermedios con el mundo, porque al Señor no le agrada esto. Entonces dice que él estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y mira qué tremendo, ya él había dicho anteriormente la primera vez: no lo soy, mujer, no sé de qué hablas, no sé de quién me hablas. Recuerden que eso lo estudiamos en las clases anteriores, pero Pedro está diciendo aquí realmente que no conoce al Señor totalmente. Y mire lo que la palabra nos enseña en Mateo 26, en el capítulo 26, en el verso 72, dice él: Pedro entonces dice, él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Dice la palabra, porque ellos decían: hasta tu manera de hablar te descubre. Pero cuando la palabra está diciendo que él negó con juramento, y recuerden que hemos estudiado anteriormente acerca de los juramentos de la blasfemia, y un juramento es declarar una afirmación, sea positiva o negativa, acerca de una cosa que usted está dando su palabra que no es así. Y es por eso que la palabra aún mismo nos dice que no juremos nosotros ni pongamos el nombre de Dios en vano, porque esto trae consecuencias y esto trae juicios. Y él estaba diciendo esas palabras. Es por eso que también más adelante en el capítulo 14 en Marcos dice la expresión: pero él negó otra vez, por segunda vez. Entonces, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. O sea que
sus características de cómo él se comportaba, cómo él hablaba, y aún mismo ellos dijeron, hasta tu manera de hablar es semejante a ellos. Eso lo descubría él, porque recuerden que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos entonces a hablar de las palabras que él pone en nuestro corazón. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos a reflejar la luz del Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en intimidad con el Señor, nosotros vamos a hacer las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que ellos le están diciendo, hasta tu manera es semejante de hablar a ellos, porque él se parecía a ellos. Él había sido discipulado, aleluya, a los pies de Cristo. Pero qué tremenda la prueba y la tentación de la negación, de la traición que estaba llevándose a cabo en estos momentos. Y me llama la atención lo que la palabra nos dice en Lucas 22, en el verso 58, pero quiero que consideremos unos versos más adelante, porque es precioso lo que la palabra dice. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco la primera vez. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Cuando ya alguien hace una afirmación así, está rotundamente diciendo, no tengo ningún lazo íntimo con esa persona, no sé de lo que me estás hablando, no sé de lo que hablas, no sé a lo que te refieres. Y qué triste es considerar en estos tiempos cuando a veces estas circunstancias, estas experiencias le pasan a los creyentes, y a veces, ¿verdad?, entre hermanos en la fe el uno al otro, entre siervos ministros del Señor, se pueden ver estos ejemplos. Y qué doloroso es cuando usted ha depositado su confianza, ha depositado su hermandad, ha depositado su compañerismo, usted confía en aquella persona, y aquella persona en la cual usted confía es la que realmente es la que está más lejos de usted, o la que le puede traicionar, o la que puede decir, no te conozco. Pero hoy Cristo te dice, amigo oyente que escuchas, Cristo te conoce y Él nunca te va a negar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, y eso lo que quiere decir es que Él abogará por nosotros al Padre si nosotros tenemos recto nuestro corazón y si nuestro corazón está limpio delante del Señor. Sabemos que la tentación va a llegar, por eso la palabra nos enseña que no seremos tentados más allá de donde nosotros no podamos resistir, y que juntamente con la prueba, con la angustia, con la aflicción, con la tentación, Dios nos dará la salida. Probablemente Pedro tuvo la opción de decir, sí, yo lo soy, y pudo salir corriendo, huyendo, así como huyeron los demás. Pero fue más terrible el acto y el ejemplo de él, porque él empezó a negar, y los demás discípulos simplemente se esparcieron, huyeron, se escondieron porque estaban amedrentados. Y recuerden que Cristo Jesús ya había dicho que todos se iban a escandalizar por los actos, por los hechos que iban a suceder. Verdaderamente las palabras de nuestro Señor son palabras proféticas, son palabras dichas y son palabras hechas. Cualquier palabra que el Señor haya dado ya a su vida, créalo, hermano, que será hecho, porque lo que Dios nos dice es hecho, y sabemos que todo lo que Él nos dice siempre es para nuestra guianza, para nuestra instrucción, para guardarnos, protegernos, y para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna. Seamos nosotros ejemplo y pongamos por obra las enseñanzas de nuestro Señor, para cuando lleguen estos momentos nuestra fe esté fuerte, nuestra fe no esté débil, lo que sucedió con Pedro. Y luego, en la tercera expresión de Pedro, Pedro niega al Señor por tercera vez, y esta es una forma culminante de decir, no sé de quién me hablas. Cuando a usted le preguntan, ¿usted hizo esto? No, yo no lo hice. Usted contesta por primera vez, ¿usted hizo esto? Le vuelven a preguntar porque no están todavía seguros. No, no lo hice. Y luego como que va escalando
las emociones, ¿verdad? Y se van transmitiendo los sentimientos. Usted hizo esto, ya le dije que no lo hice. Es un ejemplo para entender de la manera que Pedro estaba contestando en esta circunstancia. Y recuerden que cuando alguien está en un momento de prueba, de angustia, tentación, como lo estaba Pedro en este momento, es tremendo porque solamente él era el único que estaba en medio de todos aquellos malignos, de todos aquellos calumniadores, de todos aquellos alguaciles y aquellos que estaban burlándose, haciendo burla del Señor porque lo habían arrestado. Y recuerden que él había decidido, Pedro, ser parte de ellos y simplemente guardar silencio y aceptar lo que estaba sucediendo. Es por eso que vuelvo y repito, no participemos de aquellas cosas que ponen nuestro testimonio en duda. Y recuerden que nosotros somos llamados embajadores de Cristo. Debemos de ser luz y sal en esta tierra, porque este mundo se está perdiendo. Debemos alumbrar con la luz de Cristo. Y este mundo ha perdido el sabor, aleluya, de lo que es vivir una vida sana, pura, limpia, en santidad para el Señor. Es por eso que debemos de ser sal a este mundo y ser ejemplo para que aquellos que no conocen del Señor puedan venir a Cristo por las obras que ellos ven en nosotros. Recuerden que también somos llamados cartas abiertas, que las personas pueden leer nuestro testimonio, nuestra vida, sin que nosotros hablemos, pero lo pueden ver por nuestras acciones y lo pueden también asimilar por nuestros hechos, por las palabras, la manera como nos expresamos. Así que seamos ejemplos, hermanos, en todo momento. Gloria al Señor. Entonces, Pedro niega al Señor por tercera vez, y esta tercera vez es algo de considerar de la manera como él se expresa. En el verso 74 del capítulo de Mateo que nosotros estamos estudiando, dice la palabra de una manera especial cómo está describiendo lo que aconteció en esta negación. Y en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 74, dice, entonces, vamos a leer el 73, dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, recuerden que eran los alguaciles y todos los bandidos, y los escribas y fariseos, todos los que habían ido a arrestar al Señor, acercándose, dice, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, dice la palabra, cantó el gallo. Y dice la palabra seguidamente en el verso 75, entonces Pedro se acordó ¿de qué? De las palabras proféticas de Cristo, de las palabras que Jesús había hablado, lo había dicho antes que sucediera, para que cuando sucedieran, creyeran que Él era el Cristo. Y dijo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, dice la palabra, lloró amargamente. Y mire qué tremendo esta expresión de llorar amargamente. Cuando alguien llora, está llorando porque tiene dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? Amén. Todos hemos llorado. Y el llanto se puede describir de muchas maneras y hay diferentes tipos de llantos. Podemos nosotros llorar de felicidad. Nuestras emociones están tocadas, conmovidas, así como Cristo lloró. Cristo lloró también por amor. Dice la palabra que lloró ante la tumba de Lázaro porque le amaba tanto, se conmovió en el espíritu. Y cuando lloramos, también podemos llorar de dolor. Cuando hemos llorado de dolor porque tenemos dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, algún músculo tenemos lastimado, son ejemplos para que entendamos, o hemos pasado por alguna cirugía, alguna operación, es fuerte el dolor, o cuando tenemos dolor de cabeza, más aún es terrible si lloramos porque empeora la situación.
pero llorar amargamente está haciendo aquí la denotación que lloró de lo profundo de su alma, lloró de lo profundo de su corazón, lloró con angustia, lloró con aflicción, lloró con esa pena, lloró de esa manera que dijo: ¿cómo he podido yo haber negado a mi Cristo, al cual yo le dije: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y es tremendo nosotros comprender esta expresión, todos estos sentimientos, todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro. Y recuerden que él había juramentado, había dicho hasta con juramento, que recuerden que le dije que eso es una afirmación o una negación solemne de una cosa que se hace referencia a una blasfemia o a un reniego. Y una blasfemia, estudiamos en la clase anterior, que son palabras injuriosas contra Dios o contra sus santos cuando una persona maldice. Pues esto mismo es lo que acababa de hacer Pedro. Pedro, quien caminó por las aguas con Cristo, cuando le dijo: Señor, quiero ir a ti, y Cristo le dijo: ven, aleluya, este mismo Pedro. Y dice la palabra que lloró amargamente. Y es por eso que la palabra también nos enseña en el capítulo 14, en el verso 71 de Marcos. Entonces él comenzó a maldecir. Aquí literalmente dice que él empezó a maldecir y a jurar. En el capítulo que leímos anterior, él empezó a decir: no lo conozco, y hasta con juramento. Y dice que él dijo: no conozco a este hombre. Y dice la palabra, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez, porque recuerden que esta es la palabra profética de Cristo. Y entonces sabemos que Pedro se acordó y dice esta palabra específicamente en el verso 72 de Marcos 14. Y pensando en esto, ¿quién? Pedro lloraba. ¿Y cómo lloraba? Lloraba amargamente. Y la palabra nos enseña en Lucas que dice que cuando el gallo cantó, esto es poderoso lo que la palabra nos enseña en el capítulo 22 del libro de Lucas, en el verso 60. Dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ponga atención, oyente, amigo, hermano que escucha, todavía no había terminado de decir las palabras, y aquí está la señal que Cristo le había puesto: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, le dijo. ¿De verdaderamente tú me amas? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Verdaderamente tú me amas? Tú que profesas mi nombre, verdaderamente tú que dices que amas a tu hermano, a tu amigo, a tu prójimo, verdaderamente tú que dices que amas la creación, lo que yo he creado, aquello que yo he santificado, verdaderamente tú me amas. Y dice la palabra en el verso siguiente, en el verso 60, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Mire qué expresión en este capítulo 22 del libro de Lucas. Recuerde que Cristo estaba siendo interrogado por Anás, y luego también, después que Anás lo azotó, lo golpeó, lo mandó a Caifás, que era el sumo sacerdote oficial en el tiempo de Cristo. Pero ellos estaban en el patio, por decir así, en las entradas del palacio, y estaban llevando a Jesús de un lugar a otro. Y la palabra describe aquí literalmente en el verso 61 del capítulo 22 de Lucas: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ponga esta expresión y esta acción por un momento en su mente. Él acababa de negar al Señor 3 veces. La palabra de Cristo se había cumplido. La palabra profética se acababa de cumplir antes de que él terminara de afirmar: no conozco a este hombre. Y estaban sacando de una casa a la otra casa, de un palacio a otro palacio, se puede decir, ¿verdad? Dentro del palacio donde estaban los sumos sacerdotes, donde estaba siendo Cristo sentenciado. Y estaban llevando a los alguaciles a Cristo. Y en ese momento él negó y dijo: verdaderamente no le conozco.
Y considerando nuevamente esa expresión, como nos menciona la palabra en capítulo 22 de Lucas, en el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y me llama la atención nuevamente, les menciono esta expresión, porque imagínense en ese momento que el Señor era llevado de un lugar a otro, cuando Él fijó la mirada en Pedro, cómo le habrá traspasado la mirada del maestro. Y allí pudo haber entendido él, Señor, te negué. Señor, fallé, Señor, caí, y verdaderamente tú dijiste esto para que cuando sucediera estuviera firme, porque recuerden que el Señor le había dicho a él que había rogado al Padre que su fe no fallara, que su fe no menguara, para que él pudiera estar firme al momento de la prueba. Y así a veces también nosotros pasamos por momentos en los cuales nosotros flaqueamos en nuestra fe. Y dice, y se acordó de la palabra de Jesús. ¿De cuál palabra? De la palabra profética de Cristo. Las palabras de Cristo Jesús, cuando son dichas, son palabras hechas. Y sabemos que la palabra nos sigue diciendo, cantó el gallo por segunda vez, y antes que terminara de cantar el gallo, ya Pedro le había negado 3 veces. Y dice la palabra que él salió fuera y lloró amargamente. Lloró amargamente porque sabemos que en el verso 26 de Juan nos dice que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, al cual ellos todavía no habían dicho, este fue el que le cortó la oreja a Malco, le dijo, te vi en el huerto. Y así nos dice el Señor en este día. Has estado conmigo en el huerto, en el lugar de oración, en el lugar de intimidad, y a veces con tus actos, con tus hechos, con tu manera de ser, con tus palabras, con tus expresiones, tú me niegas. Y cuánto nosotros debemos de aprender realmente de esta palabra, de este ejemplo, de esta enseñanza, para que nosotros podamos ser sal y luz en un mundo que se está perdiendo, como les he mencionado anteriormente. Amigo oyente que escucha, si usted no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que la única fuente de vida es Cristo. El único que le puede dar salvación y vida eterna es Cristo. El único que puede sanar su corazón de alguna experiencia, si usted haya pasado como esta, de traición, de alguna experiencia en la cual su testimonio haya sido puesto, blasfemado. Solo Cristo puede limpiar esa área, solo Cristo puede restaurarle totalmente. Venga a Cristo, Él es el único. Ponga su fe y su confianza en el Señor. Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia, y Él dice que Él nos la da y nos da paz, tranquilidad, pero no como el mundo la da, porque la paz del Señor es perfecto. Venga Cristo, nuevamente le repito, lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y recibirle como su Señor y su Salvador, reconocer que Él es el Hijo de Dios que vino a esta tierra para salvarle a usted y salvarme a mí, y Él resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la mejor decisión que puedes hacer en este día. Confía en Cristo. Y si usted está confiando en el Señor y ha pasado por circunstancias similares, ponga los ojos en el Señor, ponga su mirada en Cristo y permita que Cristo siga obrando en su vida. Por cualquier circunstancia que usted haya pasado, no permita que eso le destruya, sino venga a Cristo, a la fuente de vida, venga al huerto con Cristo para que pueda ser fortalecido en su fe y pueda usted también estar firme en el día de la prueba, en el día de la angustia. Cada uno de nosotros, nuestra mayor necesidad es la necesidad de Dios en nuestros corazones, y esa ahí donde nosotros encontramos el socorro oportuno en el momento de la prueba. Es por eso que nuestro Señor nos exhorta y nos dice una vez más, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, tu vida has puesto por mí. ¿Quién puede poner la vida por Cristo? Nadie. Solo Él pudo poner la vida, no solamente por usted y por mí, sino por la humanidad entera. ¿Y es por qué? Porque Él tiene el poder para restaurarnos, para salvarnos, para liberarnos y para darnos salvación y vida eterna. De cierto te digo, porque hace un énfasis diciendo, pon atención a estas palabras, porque verdaderamente han de acontecer, sucederán. No cantará el gallo, las circunstancias
circunstancia, la situación, el momento, la angustia, la tentación, sin que me hayas negado 3 veces, sin que te hayas acordado de mí, sin que con tus hechos, con tus palabras, con tus acciones, con tu ejemplo, con tu vida, hayas negado que me conoces. Y verdaderamente ese es el mensaje del día de hoy, que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, nosotros podamos ser sal y luz a un mundo que se está perdiendo, un mundo que está en tinieblas, un mundo que ha perdido el sabor, el sazón de Cristo, que es la luz y la salvación, para que podamos nosotros ser exaltados en Cristo Jesús para darle gloria al Padre, para que Cristo viva en nosotros y podamos nosotros reflejar la luz de Cristo a aquellos que nos miran. Vengamos a Cristo, continuemos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y guardemos nuestro testimonio, vivamos una vida de integridad, vivamos para Cristo, arrepintámonos todo día de nuestros malos actos, de nuestras acciones. Sabemos que Pedro lo hizo así. Más adelante estaremos estudiando en ese capítulo en 21, donde vemos a un Pedro transformado, porque esta experiencia lo levantó, no lo destruyó. Esta experiencia lloró amargamente, pero aprendió la lección. Y así también el Señor nos dice, si hemos pasado por circunstancias en las cuales tenemos que nosotros haber pasado para que sea el proceso, para que podamos ser moldeados, pero que hayamos aprendido la lección y que no lo volvamos a cometer nuevamente, para que así nosotros podemos dar gloria a Dios, que Él vive en nosotros. Vivamos en santidad y en temor de Dios y guardemos la fe, la esperanza que Él nos ha dado, la salvación preciosa que Él ha puesto en nuestras vidas para recibir vida eterna. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos da de poder llegar, Señor, ahí a la vida de cada uno de los oyentes que nos están escuchando, a la vida, a los corazones de cada hermano, de cada familia, Padre, de cada amigo, Señor. Oh, glorioso Dios, glorifícate de una manera especial. Levanta aquel, Señor, que ha caído por circunstancias, Padre amado, de traición, de angustia, de tentación. Padre, fortalece su fe y que pueda poner su fe y su confianza en ti, Cristo Jesús. Aquel, Señor, que no ha entregado tu vida a ti, Señor, toca su corazón y trae convicción al corazón, Espíritu Santo, y que puedan ver, Señor, que la luz, que la fe, que la esperanza está en ti, Cristo, y no en los hombres, Señor. Que te veamos a ti, el único Dios verdadero, y en Jesucristo a que tú has enviado. Y si estamos, Señor, militando, Padre, ejerciendo nuestros músculos espirituales, que continuemos, Señor, trabajando para ti, Señor, que continuemos escudriñando tu palabra, que continuemos, Señor, fortaleciendo nuestro hombre interior, que continuemos, Señor, creciendo en la fe, Señor. Ayúdanos, Padre de los cielos, para cuando llegue el día malo, Señor, nuestra fe esté robusta, Señor, nuestra fe tenga raíces profundas, Señor, nuestra fe, Señor, esté anclado en Cristo, Señor, y así nosotros podamos, Señor Padre de los cielos, pelear la buena batalla, Padre amado, y orar en todo momento para que estemos, Padre de los cielos, preparados para toda angustia, prueba o tentación por la cual habremos de pasar. Porque dice tu palabra, Señor, que en ti podemos confiar y que en el mundo tendremos aflicción, Señor, pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te damos gloria, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a vivir en integridad, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz, Padre, en todo momento, Padre, y a ser buen testimonio, Padre, de nuestros actos, de nuestras obras, de nuestras acciones, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y aquellos, Señor, que no te conocen, vengan a ti, Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por conectarse a la clase. Siempre es una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Busquemos del Señor y en todo momento pidamos a Él que nos fortalezca en la fe y que estemos anclados en la roca que es Cristo, la vida eterna, la salvación. Nuestra siguiente asignación para la siguiente clase es continuar leyendo el capítulo 18 del libro de Juan, capítulo 26 de Mateo, capítulo 14 de Marcos
y el capítulo 22 de Lucas. El tema que estaremos hablando es Jesús ante Pilato y vamos a memorizar el verso 34 del capítulo 18. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y esa es la palabra, la respuesta de Jesús a Pilato cuando él estaba juzgando. Entonces vamos a continuar orando por nuestros familiares y amigos y todos aquellos en necesidad en este tiempo difícil de prueba, en esta pandemia y con tanta necesidad que hay entre medio de nosotros. Y sigamos nosotros practicando testificar a alguien de Cristo porque Él vino a morir. Y recuerden que siempre lo decimos, para que nosotros recibamos salvación y vida eterna. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Ahí está la información del libro, la información de nuestra iglesia, y si usted necesita conectarse con nosotros para que oremos por alguna necesidad en especial, o si usted ha abierto su corazón para recibir a Cristo, contáctenos para nosotros poder orar por usted. Que el Señor les bendiga grandemente a través de la semana y que el Señor fortalezca su fe en todo momento y seamos sal y luz, y con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestros comportamientos, glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siendo nosotros ejemplo en todo momento, viviendo en integridad, alabando al Señor en todo tiempo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viviendo en santidad y en temor del Señor y guardando nuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor les bendiga, Cristo está cerca y preparémonos para que podamos gozarnos en ese día que será glorioso. Que el Señor les bendiga una vez más. Bendiciones. Amén y amén.